Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, tiene a más de uno con la intriga a flor de piel y al corazón latiendo un poquito más rápido. Vamos a hablar de un momento que ha revolucionado las redes sociales y que ha desatado un torbellino de especulaciones, de pasiones y de esa chispa que tanto nos gusta cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Sí, ya lo imaginan. Vamos a desmenuzar ese famoso beso de Can Yaman, que ha resonado con la frase "somos amantes, no es asunto de nadie". Prepárense para un viaje por el misterio, la química y lo que realmente significa esa declaración tan contundente. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante conversación, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y análisis. No se arrepentirán. Ahora, vamos a lo que nos trae aquí. El mundo de las celebridades está lleno de momentos que se convierten en noticia, y este, sin duda, ha sido uno de los más comentados de los últimos tiempos. La imagen, el vídeo, las palabras, todo se unió para crear un cóctel explosivo. ¿Qué hay detrás de ese beso? ¿Qué significa esa frase que resuena como un grito de independencia y de verdad? Para entenderlo, primero tenemos que situarnos en el contexto. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento, se vio envuelto en una situación que para muchos rayaba en lo privado, pero que él mismo decidió hacer pública, o al menos dejarla al aire para la interpretación. Y es que cuando hablamos de somos amantes, no es asunto de nadie, estamos tocando fibras muy sensibles. Hablamos de la línea difusa entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. De cómo en una era de hiperconexión y de constante escrutinio mediático, se lucha por mantener ese espacio íntimo, ese rincón donde las relaciones, los sentimientos y las elecciones personales pertenecen únicamente a quienes las viven. ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué nos detenemos a observar y a opinar sobre la vida amorosa de alguien más? Quizás sea una mezcla de curiosidad, de fascinación por lo que consideramos fuera de lo común, o simplemente la necesidad humana de conectar y de entender las dinámicas de las relaciones. El beso en sí mismo, más allá de su contexto, ya es una imagen potente. La cercanía, la complicidad, la pasión, son elementos que se perciben incluso a través de una pantalla. Pero cuando a eso le sumamos una declaración tan directa y desafiante, el impacto se multiplica. Somos amantes, no es asunto de nadie. Vaya frase. Es una declaración de principios, un escudo contra los juicios y las intromisiones. Es como decir, lo que sucede entre nosotros es nuestro. Y punto. Y en ese punto hay una fuerza tremenda. Piensen en la presión que deben sentir las figuras públicas. Cada paso que dan, cada persona con la que se les ve, cada rumor que circula, puede convertirse en una noticia de primera plana. Imaginen vivir con esa constante sensación de estar siendo observados, analizados, juzgados. En ese escenario, la afirmación de Can Yaman adquiere un valor aún mayor. Es un acto de valentía, de reafirmación de su autonomía y de su derecho a vivir su vida como él decida, sin rendir cuentas a nadie más que a sí mismo y a la persona con la que comparte ese momento. Ahora, ¿quién es la otra persona en ese beso? Esa es otra parte del misterio que ha alimentado las conversaciones. Si bien no vamos a entrar en especulaciones sin fundamento, es innegable que la identidad de la otra persona, o al menos la naturaleza de la relación, es lo que añade capas a esta historia. Porque si solo fuera un beso podría ser un momento efímero. Pero si ese beso forma parte de una relación más profunda, de un amor que se vive con intensidad, entonces la declaración cobra una dimensión aún más significativa. La frase "no es asunto de nadie" resuena con un mensaje universal. Todos en algún momento de nuestra vida, hemos sentido la necesidad de proteger nuestra esfera privada. De poner límites ante la curiosidad ajena o ante las opiniones no solicitadas. En el caso de Can Yaman, este mensaje llega desde una plataforma de proyección global, lo que amplifica su alcance y su resonancia. Además, analicemos la naturaleza del asunto. ¿Qué es lo que supuestamente no es asunto de nadie? Es la relación amorosa. Es la elección de amar a quien se ama. Es la intimidad que se construye y se comparte. Y es precisamente esa intimidad lo que en la era digital se ha vuelto tan vulnerable a la exposición.
La pregunta que surge entonces es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una figura pública de compartir su vida privada? ¿Existe un límite ético o social? La reacción del público ante este tipo de situaciones suele ser variada. Hay quienes admiran la franqueza y la valentía de ser auténtico, incluso si eso implica exponerse a la crítica. Hay quienes se sienten identificados con esa lucha por la privacidad. Y hay quienes, por el contrario, consideran que al ser figuras públicas, tienen una especie de contrato tácito con su audiencia de compartir ciertos aspectos de su vida. Es un debate fascinante que toca la esencia de lo que significa ser una celebridad en el siglo XXI. Can Yaman con su declaración parece estar diciendo, mi vida privada es mía. Y si decido compartir algo, será bajo mis términos. Es un mensaje poderoso para otros artistas, para personas que se sienten presionadas por la opinión pública, y para cualquiera que valore su espacio personal. Es un recordatorio de que la felicidad, el amor y las relaciones no tienen por qué ser validadas por el resto del mundo. Pensemos en los posibles escenarios que rodean este beso. Podría ser un momento de pasión espontánea. Podría ser la confirmación de una relación que se ha mantenido en secreto. Podría ser una forma de desviar la atención de otros asuntos. Sin importar la verdadera motivación, la frase elegida es clave. No es solo un beso, es un beso acompañado de una declaración que marca una postura. La belleza de este tipo de eventos mediáticos, para nosotros como observadores, es que nos invitan a reflexionar. Nos empujan a pensar en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones, en nuestros propios límites. ¿Cómo manejamos nosotros la intrusión en nuestra privacidad? ¿Cuándo decidimos decir, esto es mío y no es para que lo comenten? Y volviendo al punto central, esa frase. Somos amantes, no es asunto de nadie. Es una afirmación que destila confianza y seguridad en la relación. Una persona que se siente segura de su amor y de su vínculo, es menos susceptible a las presiones externas. Es como si esa frase fuera un imán que repele las miradas indiscretas y los comentarios malintencionados. En la dinámica de las redes sociales, donde un rumor puede convertirse en una verdad a fuerza de repetición, el control de la narrativa es fundamental. Y en este caso, Can Yaman parece haber tomado el control absoluto de la narrativa de su relación, al menos en lo que respecta a la opinión pública. Ha elegido proteger su espacio íntimo, y lo ha hecho de una manera que ha generado un debate global. Nosotros como espectadores, como seguidores de este mundo de las celebridades, tenemos la oportunidad de aprender de estas situaciones. Podemos aprender sobre la importancia de la autenticidad, sobre el derecho a la privacidad, y sobre la fuerza que reside en el amor y en la confianza en uno mismo. El beso de Can Yaman y su posterior declaración, es más que una simple anécdota. Es un reflejo de las tensiones entre la vida pública y la privada en la era digital. Es un grito de independencia y de autonomía personal. Y es, sin duda, un recordatorio de que al final del día, las relaciones verdaderamente significativas son aquellas que se cultivan con amor, respeto y, sobre todo, con la libertad de ser uno mismo, lejos de los ojos curiosos del mundo. Pero profundicemos un poco más en las implicaciones de esta declaración en el contexto actual. Vivimos en una era donde la vida de las celebridades se ha convertido en un espectáculo permanente. Las redes sociales, los programas de entretenimiento, las revistas, todos compiten por ofrecer la información más íntima y personal de nuestras estrellas favoritas. En este torbellino de exposición, ¿qué significa realmente decir, no es asunto de nadie? Significa, en primer lugar, un acto de soberanía sobre la propia vida. Es una forma de reclaiming del espacio personal, de establecer un muro de protección contra la voracidad de una audiencia que a menudo confunde el acceso virtual con el derecho a la intromisión. La figura de Can Yaman con su popularidad internacional, eleva esta declaración a un nivel global. Millones de personas, en diferentes culturas y con diferentes perspectivas sobre la privacidad, están expuestas a este mensaje. ¿Cómo resuena este mensaje en cada uno de ellos? Para algunos, será un eco de sus propias luchas por mantener su vida privada protegida. Para otros podría ser un desafío a sus propias expectativas sobre lo que las celebridades deben compartir. La diversidad de reacciones subraya la complejidad de este tema y la ausencia de una respuesta única y universal. Además, es importante considerar el poder de la imagen en la era digital. Un beso por sí solo puede ser interpretado de innumerables maneras.
Pero cuando va acompañado de una frase tan categórica, la interpretación se vuelve menos ambigua. La combinación de la acción física y la declaración verbal crea una narrativa poderosa. Kanyaman no solo se muestra en un momento íntimo, sino que también define los términos de cómo ese momento debe ser percibido, como algo privado, exclusivo para quienes participan en él. La frase "se somos amantes" es igualmente reveladora. Al utilizar este término, se establece la naturaleza de la relación de manera explícita, pero sin detalles adicionales. No se dice somos pareja, somos novios, sino amantes, una palabra que evoca pasión, intensidad y, a menudo, un cierto aire de misterio. Esta elección de palabras podría ser intencional, buscando mantener cierto grado de intriga mientras se defiende firmemente la privacidad. En el panorama mediático actual, donde la sobreexposición puede ser tanto una herramienta de marketing como una carga, las celebridades se encuentran en un equilibrio delicado. Por un lado, necesitan mantener una conexión con sus fans, y la transparencia puede ser una forma de lograrlo. Por otro lado, la invasión de la privacidad puede tener consecuencias negativas en su bienestar y en sus relaciones. La declaración de Kanyaman parece ser un intento de encontrar ese equilibrio, ofreciendo un atisbo de intimidad sin ceder el control total. Analicemos la psicología detrás de nuestra fascinación por la vida privada de las celebridades. ¿Es simple curiosidad, o hay algo más profundo? Podríamos decir que es una forma de escapismo, de vivir vicariamente a través de las vidas glamorosas y a menudo dramáticas de las estrellas. También puede ser una búsqueda de modelos de conducta, o incluso una forma de reafirmar nuestras propias normas sociales y morales a través del juicio ajeno. Sin embargo, esta fascinación puede volverse perjudicial cuando cruza la línea hacia la obsesión y la invasión. La valentía de Kanyaman al pronunciar estas palabras también puede ser vista como un acto de empoderamiento. En un mundo donde muchas veces se silencia o se cuestiona la autonomía de las personas, especialmente en lo que respecta a sus relaciones, esta declaración es un recordatorio de que cada individuo tiene el derecho a definir su propia vida y sus propias relaciones. Podríamos incluso plantear la pregunta de si esta declaración podría sentar un precedente. Veremos a otras celebridades adoptar un enfoque similar en el futuro. ¿Será cada vez más común que las estrellas defiendan activamente su derecho a la privacidad? Si es así, esto podría marcar un cambio significativo en la relación entre el público y las figuras públicas. La frase "no es asunto de nadie" también tiene una resonancia filosófica. Nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra interferencia en la vida de los demás. En una sociedad cada vez más interconectada, donde nuestras acciones y nuestras opiniones pueden tener un impacto significativo en otros, es importante recordar la importancia del respeto y de la discreción. En resumen, hemos explorado la potencia del beso de Kanyaman y la impactante declaración que lo acompañó: somos amantes, no es asunto de nadie. Hemos reflexionado sobre la línea entre la vida pública y privada de las celebridades, la importancia de la autonomía y la valentía de proteger nuestra esfera íntima en un mundo cada vez más conectado. Hemos visto cómo esta frase resuena como un grito de independencia, defendiendo el derecho a amar y a vivir nuestras relaciones sin rendir cuentas a nadie más que a nosotros mismos. Hemos ahondado en las implicaciones psicológicas, sociales y filosóficas de esta declaración, y hemos considerado su potencial impacto en la forma en que interactuamos con las figuras públicas. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta declaración? ¿Creen que las celebridades tienen la obligación de compartir su vida privada? ¿Hasta dónde creen que llega el derecho a la curiosidad del público? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas cosas interesantes preparadas. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.